Modelos físico-químicos que explican el transporte a través de membranas. Las membranas biológicas son las barreras que debe atravesar un fármaco para llegar a su lugar de acción. Son sistemas dinámicos en los que una doble capa de fosfolípidos engloba un líquido viscoso. Es el que está inmerso en los precedentes globulares que proceden a flotar más o menos liberadamente. Un tercer componente de la estructura de la membrana son las proteínas reticulares, que estas estabilizan su organización y presentan soporte mecánico. El paso de los fármacos a través de estas membranas puede hacerse siguiendo diferentes vías. Las membranas celulares actúan como barreras selectivas que regulan el paso de las sustancias hacia el interior y exterior de la célula. Para que un fármaco ejerza su efecto terapéutico, debe atravesar estas membranas y alcanzar su sitio de acción específico. La filtración es un proceso que describe el paso de pequeñas moléculas tales como el agua, iones y moléculas hidrosolubles de pequeño volumen. Esta viene determinada por el tamaño del poro de la membrana. Estos en fármacos es poco soluble. Sin embargo, unas características a destacar de la filtración es que es mucho más efectiva cuando las moléculas son pequeñas y la velocidad de la filtración depende de los gradientes de la presión. También es importante destacar que es un proceso pasivo. Eso quiere decir que no requiere energía y ocurre a favor de lo que es el gradiente de concentración. Este mecanismo también es relevante a lo que son tejidos con poros más grandes, como los capilares, donde facilita lo que es el intercambio rápido de las sustancias entre la sangre y los tejidos. Otro de los procesos es la difusión pasiva. Los fármacos difunden a través de una membrana celular desde una región con una concentración elevada, como por ejemplo lo que son los jugos digestivos, hacia la zona de baja concentración, por ejemplo lo que es la sangre. La velocidad de difusión es directamente proporcional al gradiente, pero también depende de la liposolubilidad de la molécula, de su tamaño, de su grado de ionización y de la superficie de absorción. Como la membrana celular es de naturaleza lipídica, las moléculas liposolubles difunden con mayor rapidez las moléculas pequeñas que tienden a atravesar las membranas más velozmente que las grandes. La mayoría de fármacos son ácidos o bases orgánicos débiles que se encuentran en formas ionizadas y no ionizadas en un entorno acuoso. La difusión pasiva es la más utilizada por la mayor parte de los fármacos. Es un proceso de difusión simple que ésta decide una zona de alta concentración a otra de baja concentración, que concluye cuando se iguala la concentración a ambos lados de las membranas. Este equilibrio está regulado por la ley de Fick. La constante de difusión depende a su vez de otros factores como las características de la membrana, el peso molecular del fármaco, su geometría estérica, su estabilidad lipídica y su constante de disociación, si es ionizable. También tenemos con lo que es la difusión facilitada, que lo que hace es que se utilizan proteínas transportadoras que facilitan el paso de moléculas específicas a través de las membranas, pero sin gasto energético. Es la absorción a favor del gradiente de concentración existente en las moléculas transportadoras que se combinan con el sustrato. Finalmente, los fármacos estructuralmente semejantes a la molécula endógenas que utilizan este sistema. Y ya por último tenemos lo que es el transporte activo, que es especializado en nutrientes y fármacos. Se produce cuando estos son conducidos a través de las membranas biológicas en contra de su gradiente de concentración, o en el caso de los fragmentos en contra del gradiente de potencial. Es por tanto los procesos que requieren energía e implican la participación de transportadoras que se combinan con el sustrato para conducirlo a través de la membrana y después liberarla. También la difusión facilitada utiliza un transportador, pero las sustancias se promueven a través de un gradiente de concentración.
Si bien el transporte activo parece estar limitado a fármacos estructuralmente análogos de sustancias endógenas como por ejemplo iones, vitaminas, azúcares o inclusive aminoácidos, estos fármacos suelen absorberse en regiones específicas de lo que es el intestino delgado.